Este es el tercer volumen sobre el estudio del libro de Apocalipsis y estamos analizando el capítulo 11. Anteriormente mencionábamos lo relacionado a la construcción del tercer templo y ahora presentamos a dos valientes siervos de Dios conocidos como los dos testigos, que harán su aparición en la ciudad de Jerusalén en el tiempo de la gran tribulación. Explicamos que la palabra testigo significa que serán profetas y que estarán llenos del poder del Espíritu Santo, ya que tendrán que afrontar al anticristo y al pueblo incrédulo de Jerusalén. Estos dos testigos estarán dotados de un poder extraordinario, que podrán cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía, y también podrán convertir el agua en sangre y con cuantas plagas ellos quieran herir la tierra. Apocalipsis 11, versículos 3 al 6. Ahora, con respecto a la identidad de estos dos testigos, algunos piensan que podría ser Enoc y Elías, porque ambos fueron quitados de la tierra sin ver muerte. Hebreos capítulo 11, versículo 5 y segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Pero la interpretación más adecuada que encontramos es que podrían ser Moisés y Elías, ya que las señales que harán en Jerusalén coinciden con las que estos dos profetas hicieron en el pasado, como convertir las aguas en sangre, señal que hizo Moisés en Egipto, Éxodo 7:20, y Elías cerró el cielo para que no lloviera por 3 años y medio, dice Santiago 5:17. Por otra parte, en el Nuevo Testamento y en el Monte de la Transfiguración, aparecen Moisés y Elías, uno a cada lado del Señor Jesucristo, y hablaban con él, y lo que hablaban era con respecto a su partida, o sea, lo que iba a ocurrir al final del ministerio del Señor, Lucas 9:31. También el profeta Malaquías anuncia al final de su profecía que Dios enviará al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, Malaquías 4, versículo 5. Y por causa de esta profecía, los judíos siempre han esperado a Elías. Cuando Juan el Bautista apareció predicando en el desierto de Judea, los fariseos le enviaron a los sacerdotes para que le preguntaran si él era Elías, a lo que Juan contestó: no soy Elías. Juan 1:21. En este tiempo también se espera a Elías en Israel, principalmente los judíos ortodoxos, y cuando celebran la cena de la Pascua, acostumbran dejar en la mesa una copa de vino, creyendo que Elías va a venir a tomar esa copa. Explicamos que el Señor Jesucristo hace mención de Elías como que ya vino en la persona de Juan el Bautista, Mateo 17, versículos 12 y 13. Pero estudiando detenidamente este pasaje, nos vamos a dar cuenta que Juan el Bautista no era Elías. No fue eso lo que el Señor quiso dar a entender, porque si así fuera el caso, se trataría entonces de una reencarnación, y esta doctrina no tiene apoyo bíblico. La Biblia habla de resurrección, pero la reencarnación es una doctrina satánica que practican y creen las religiones del Oriente. Lo que Juan el Bautista tenía era el espíritu y el poder de Elías, Lucas 1:17. Y esto no era nada nuevo, porque ya anteriormente el profeta Elías había dado de su espíritu al profeta Eliseo. Y aquí explicamos que se trata del Espíritu Santo con que estaba investido Elías. Y por esta razón fue que tanto Elías como Eliseo pudieron partir las aguas del Jordán. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 8 al 14. Y resumimos que el mismo Espíritu Santo que actuó sobre Elías fue el mismo que actuó sobre Juan el Bautista. No olvidemos que antes de nacer, Juan fue impactado por el Espíritu Santo y saltó de alegría en el vientre de su madre cuando ésta fue llena del Espíritu Santo por causa de la visita que le hizo María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 1, versículos 41 al 44. Y siempre hablando sobre los dos testigos, con respecto a Moisés diremos que existe algo como de misterioso en lo que toca a su muerte, porque ningún ser humano lo vio morir, y nadie hasta el día de hoy conoce el lugar de su sepultura, porque Dios mismo se encargó de su entierro. Deuteronomios 34, versículos 5 y 6.
Ahora vamos a meditar en algo que lo consideramos de interés, y es que ya todos sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en este caso hablamos de cristianos nacidos de nuevo, porque los muertos no le interesan. Pero veamos este caso, y es que en la epístola de Judas, donde se menciona al arcángel Miguel, ahí encontramos que ahí aparece el arcángel Miguel contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés. Judas versículo 9. Nuestra pregunta es la siguiente: ¿cuál sería el interés del diablo por un cadáver? Pueden haber dos razones. Primero, hacer que el pueblo de Israel convirtiera a Moisés en un ídolo. Recordemos que los israelitas, aunque ellos eran rebeldes, pero querían mucho a Moisés y lo tenían en alta estima. Los judíos del Nuevo Testamento creyeron más en Moisés que en Cristo Jesús. Juan 5:45. Y la otra razón para que el diablo quisiera el cuerpo de Moisés, tal vez era para desaparecerlo, y así evitar que Dios lo usara en un tiempo futuro como uno de los dos testigos, y de esta manera estropear el plan de Dios. Y hay algo digno de notar en estos dos profetas, y es que Elías no murió porque se lo llevó Dios en un carro de fuego. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y en el caso de Moisés, este desapareció en el monte Nebo, que es territorio de Moab, que es tierra de gentiles. O sea que no murió en Jerusalén. Y recordemos que tanto Elías como Moisés eran profetas. Y el Señor Jesucristo dice que no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Lucas 13, versículo 33. Bien, hemos hecho una hipótesis de que los dos testigos podrían ser Moisés y Elías, pero queda también otra opción, y es que Dios puede usar también a dos profetas de la época actual para que sean sus dos testigos y puedan actuar con las mismas señales que hicieron Moisés y Elías. En Apocalipsis 11, versículos 7 y 8, se nos dice que los dos testigos, después que hayan acabado su ministerio, la bestia los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y no se permitirá que sean enterrados, porque Dios tendrá propósitos especiales con los cuerpos de estos muertos, o sea, de estos dos testigos. Y en primer lugar, que todos los habitantes de la tierra los mirarán, y toda la gente comprobará que en verdad estarán muertos. Hasta mediados del siglo XX se hacía muy difícil entender este pasaje de Apocalipsis 11:9, donde dice que todo el mundo verá esos dos cadáveres por 3 días y medio. Pero eso hoy ya no es ningún problema, porque la televisión puede transmitir cualquier suceso o evento de cualquier parte del planeta por vía satélite en forma instantánea y simultánea a todas las naciones. Cuando mueran estos dos testigos, los moradores de la tierra se regocijarán y hasta se enviarán regalos unos a otros, y se alegrarán de que la bestia los haya matado, porque la palabra que ellos predicaban era como un martillo que les quebrantaba el alma. Y hasta parece increíble que en este pasaje no se habla de gente que se convertirá en Jerusalén por causa del mensaje y las señales de los dos testigos. Cierta vez, los judíos le dijeron al Señor en una forma amenazante: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Juan 10:24. Recordemos que la palabra de Dios para los que la aman siempre les será dulce como la miel, pero para los que no la aman siempre les amargará la vida. Y ahora, ¿qué pasará con los dos testigos que van a morir en la plaza de Jerusalén? Apocalipsis 11:11 dice que después de 3 días y medio entrará en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantarán sobre sus pies, y caerá gran temor sobre los que los vean, y oirán una gran voz del cielo que les dirá a los testigos que habrán resucitado: subid acá, y subirán al cielo en una nube, y sus enemigos los verán. Con este milagro de resurrección y ascensión al cielo, toda la alegría de los pecadores se les va a convertir en espanto, porque en ese mismo momento se va a presentar un terremoto donde morirán 7,000 personas, y los sobrevivientes se van a espantar de tal manera que hasta le van a dar la gloria a Dios,
cuando vean que la ciudad de Jerusalén se derrumba en 1000 pedazos por el fuerte terremoto. Este juicio es considerado como el segundo ay con que se lamentarán todos aquellos que en su insensatez van a cometer el fatal error de despreciar a Cristo y aceptar las pretensiones de la bestia. Ahora pasamos a analizar la séptima trompeta, que más que todo es un grito de victoria que se escucha en el cielo por el triunfo que Cristo ha obtenido sobre los reinos del mundo. Apocalipsis 11:15. Cuando Dios hizo a Adán, le dio autoridad y potestad, no solamente en el área del huerto, sino en toda la tierra. Génesis 1, versículos 26 y 27. Pero cuando Adán pecó, todo lo que estaba bajo su mando pasó al dominio de Satanás. Y así este ser malvado se convirtió en príncipe de este mundo, dice Juan 16:11. Una de las tentaciones que el Señor recibió fue cuando el diablo le ofreció todos los reinos del mundo, porque a él le pertenecían. Lucas 4, versículos 5 y 6. Por supuesto que no fue Dios quien le entregó estos reinos, sino que fue Adán, y por consiguiente toda la raza humana quedó convertida en esclavo del diablo. El apóstol Pedro nos dice que el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Segunda epístola de Pedro 2:19. Pero los que ya hemos recibido a Cristo como Salvador, hemos dejado de ser esclavos del diablo, porque dice la Escritura que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Y volviendo a la séptima trompeta, es en ese tiempo cuando el Señor se propondrá reconquistar el mundo, porque Él es el verdadero dueño, y por tanto tendrá que ajustarle cuentas al usurpador y a todos los que se han dado a la tarea de destruir la tierra. Y es natural que las naciones se van a llenar de ira cuando les llegue ese momento. Apocalipsis 11:18. En el capítulo 19 ampliaremos esta segunda venida de Cristo a la tierra. En Apocalipsis 11:19 se menciona que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. La presencia del arca significa, por una parte, bendición y por otra, juicio. En el tiempo pasado, la presencia del arca era señal de victoria para Israel. Josué capítulo 3, versículos 3 al 17. Pero para los enemigos era derrota, confusión y castigo. Los filisteos cometieron el fatal error de robarse el arca de Dios y el juicio no se hizo esperar, a tal grado que si no se apuran a devolverla, no hubiera quedado un filisteo con vida. Y dijeron los de Asdod: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Primer libro de Samuel 5:7. Y volviendo al toque de la séptima trompeta, en Apocalipsis 11:19 se menciona que el arca de Dios aparece en el cielo, demostrando con eso que tanto sus promesas como sus juicios permanecen inalterables. Y el efecto de este juicio se deja sentir en toda la tierra. Cuando Dios hace aparecer relámpagos en el cielo, se escuchan voces y truenos, luego un fuerte terremoto sacude toda la tierra y simultáneamente se deja sentir una gran tormenta de granizo. Todo esto será una gran angustia para los que vivan sobre la tierra. Más adelante, cuando entremos al capítulo 12 de Apocalipsis, vamos a ver el fuerte ataque que Satanás hará al pueblo de Israel, simbolizado por estas dos figuras de la mujer y el dragón. Continuaremos. Y siguiendo con nuestro estudio sobre el libro de Apocalipsis, ahora pasamos al capítulo 12, cuyo tema principal es la mujer y el dragón, para lo cual vamos a leer los versículos 1 y 2, que dice así: Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol,
con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Hasta aquí la cita. En este capítulo vamos a identificar algunas figuras, y en primer lugar el apóstol nos habla de una gran señal en el cielo. Por lo general, el Antiguo y el Nuevo Testamento nos hablan de señales que siempre son dadas para presentar algún hecho sobrenatural, y en este caso, diríamos en el capítulo 12, la señal es una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y ahora nos toca identificar a esta mujer, que por cierto no es una mujer literal, sino que es una figura representativa. Pero aún así, el catolicismo romano enseña que esta mujer es la Virgen María, porque ella fue la que dio a luz al hijo varón. Apocalipsis 12:5. Pero analizando seriamente este caso, vemos que la Biblia descarta que esta mujer sea María por las siguientes razones. Primero, María, junto con José y el niño Jesús, huye a Egipto porque Herodes buscaba al niño para matarlo. Mateo 2:13. La mujer apocalíptica no huye a Egipto sino al desierto. Apocalipsis 12:6. Y quien la persigue no es Herodes sino Satanás. En la narración de Mateo, María huye para salvar al niño. La de Apocalipsis huye para salvarse ella misma. O sea que aquí Satanás persigue a la mujer, mientras que Herodes perseguía al niño. Y dice Juan que cuando el dragón no pudo vencer a la mujer, entonces se lanzó contra la descendencia de ella. Aquí vamos a notar algo muy importante, y es que cuando María huyó al desierto, el Señor Jesucristo no tenía ni 2 años de edad. Y recordemos que por la carne Cristo era el hijo mayor de María, o sea que los demás hijos no habían nacido todavía. Por otra parte, cuando hablamos de descendencia, aquí no entra la mujer, sino el hombre, que es el que engendra. Y en este caso, el pasaje no dijera que el dragón perseguía a la descendencia de ella, sino a la de él, en este caso, la descendencia de José. Por tanto, bíblicamente se descarta que esta mujer simbólica que aparece en Apocalipsis 12 sea la Virgen María. Por otra parte, otros creen que esta mujer es la iglesia redimida con la sangre de Cristo, pero tampoco es aceptable esta opinión, porque en primer lugar a la iglesia cristiana nunca se le llama mujer, sino virgen o esposa. En segundo lugar, que la iglesia no dio a luz a Cristo, sino que fue el Señor quien formó su iglesia, según Mateo 16:18. Y concluimos que la mujer no es ni la Virgen María, ni la iglesia evangélica. Esta figura representa a la nación de Israel, ya que en el Antiguo Testamento aparece en forma simbólica como la esposa de Jehová. Isaías 54, versículos 5 y 6. Cuando Israel se alejaba de Dios, aparecía como mujer repudiada, y Dios le extendía hasta carta de divorcio. Isaías 50, versículo 1. Y cuando se entregaba a la idolatría, Dios comparaba a Israel con una ramera. Jeremías 3, versículos 1 al 3. Todo esto se menciona en forma alegórica, no literal, pero ya hablando en sentido espiritual, fue Israel quien dio a luz a Cristo, porque ya desde el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, es anunciada la venida del Señor, tipificado como la descendencia o simiente de la mujer. Esta mujer es la descendencia de Abraham, que fue formada por las 12 tribus de Jacob. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. De estos 12 hijos, el cuarto que tuvo Jacob con Lea se llamaba Judá, y de este era que tenía que nacer el Cristo, o sea, el hijo varón que menciona Apocalipsis 12:5. Ya anteriormente Juan había presentado a Cristo como el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5, versículo 5. Pero los 12 hijos de Jacob, como un todo, formaron la nación de Israel, que simbólicamente es la mujer que menciona Juan en Apocalipsis capítulo 12. El versículo 2 dice que estando la mujer encinta, clamaba con dolores de parto
en la angustia del alumbramiento. Este pasaje nos indica que Israel ha pasado por situaciones muy difíciles a través de la historia, comenzando con los 400 años de esclavitud en Egipto, 40 años de penurias en el desierto. Cuando se establecieron en Canaán, la mayor parte del tiempo pasaron en guerra con sus vecinos en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los reyes no fue mejor la situación, ya que los imperios de Asiria y Babilonia fueron los encargados de destruir a Israel y Jerusalén. En el regreso de la cautividad, la situación se tornó dura, porque Jerusalén estaba en escombros y tenían que reedificarla. Por otra parte, los que no pudieron o no quisieron regresar estuvieron a punto de ser exterminados por las maquinaciones diabólicas del perverso Amán. Pero Dios cambió los planes y quien murió en la horca fue Amán, y los judíos fueron librados. Todo esto sucedió en el reinado de Artajerjes y que se registra en el libro de Esther. Otro intento de exterminio fue en el siglo pasado, siglo XX, cuando en la Segunda Guerra Mundial Adolfo Hitler se propuso terminar con la raza judía. En este caso era Satanás y el instrumento era Hitler, pero aún así como Faraón fracasó en su intento por acabar con la raza judía, según Éxodo 1:16, y lo mismo sucedió con Amán y con Herodes, que quiso matar al Señor Jesucristo, así también Hitler fracasó, y aunque éste asesinó a más de 6 millones de judíos, Israel vive hoy, pero los nazis desaparecieron. ¿Y qué diremos de las guerras que Israel ha librado con los árabes desde el siguiente día que se formó el nuevo Estado de Israel en Palestina, principalmente con la guerra del 67 y del año 1973, donde en ambas guerras los enemigos pensaron borrarlo del mapa, pero no pudieron? Y en la actualidad, las cosas no están muy buenas para Israel, y aunque exista un proceso de paz, en el cual desde hace algunos años se viene negociando la paz con los palestinos, esto no es más que una cortina de humo, que jamás dará frutos en favor de Israel, porque el propósito de los países árabes, usando como punta de lanza a los palestinos, es desaparecer a todos los judíos y adueñarse de la ciudad de Jerusalén, tal como en una forma bastante clara lo dice el Salmo 83, versículos 1 al 5 y versículo 12. Y si hasta esta fecha no lo han logrado, ni lo van a lograr nunca, es porque Dios está de por medio en este asunto en favor de Israel. Dios dice que si desaparecieran las leyes que controlan el universo, entonces también Israel desaparecerá. Y si hay alguien que se atreva y logre medir los cielos arriba y explorar abajo los fundamentos de la tierra, si alguien lograra esto, entonces Dios abandonaría a Israel y lo entregaría en manos de sus enemigos. Jeremías 31, versículos 35 al 37. Aquí podemos notar que tan imposible es medir los cielos y explorar los fundamentos de la tierra, como imposible es que Dios abandone a Israel. Esto no quiere decir tampoco que los judíos no van a pasar pruebas duras en el futuro, peores de las que están pasando ahora, porque desde hace algunos años vienen siendo atacados por atentados terroristas y grupos guerrilleros como el Hamas y el Hezbollah, y los continuos enfrentamientos con los palestinos en la Franja de Gaza. Pero falta la prueba más dura, donde Israel se verá en gran angustia, según Jeremías 37, pero de esa angustia será librado. Por supuesto que esta victoria no será fácil, porque Satanás en ese tiempo desatará toda su ira en contra de Israel. El apóstol Juan describe en su visión una gran batalla en el cielo entre el arcángel Miguel y Satanás, ambos con sus grandes ejércitos. Pero las fuerzas demoníacas fueron vencidas y lanzadas a la tierra, y se oyó una voz que dijo: Alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12, versículos 7 al 12. Aquí podemos vislumbrar que la situación mundial se volverá insoportable, porque el diablo estará lleno de ira y hará estragos con los pobres pecadores de ese tiempo, y por supuesto que Israel será el blanco preferido para el ataque, tal como lo dice claramente el versículo 13, que cuando el dragón fue lanzado a la tierra,
persiguió a la mujer, o sea, a Israel, que había dado a luz al hijo varón. Y como lo explicamos anteriormente, que fue Israel quien dio a luz a Cristo, porque por la carne Cristo era judío, descendiente de la tribu de Judá, y por esta razón Israel es el responsable de desbaratarle los planes a Satanás, porque no solamente dio a luz a Cristo, sino que Cristo fundó una iglesia, y esta iglesia cristiana redimida con su sangre es la que le hace la guerra al diablo y a todo el reino de las tinieblas. Ahora que cuando la iglesia sea levantada en el arrebatamiento y el diablo no tenga que atacar a ningún cristiano, entonces volcará toda su furia contra el pueblo judío, pero estos tendrán la oportunidad de escapar, tal como lo dice el versículo 14, que se le dieron a la mujer las alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, y sea sustentada por 3 años y medio. Aquí podemos ver la protección que Dios dará a Israel, y posiblemente aquí intervengan los Estados Unidos, que es la única nación que en algunas ocasiones se ha puesto en favor de Israel. Y la causa es que la mayor parte del capital norteamericano está en manos de judíos. Actualmente hay más judíos en Estados Unidos que en el Medio Oriente. Los analistas en materia económica aseguran que si los judíos americanos se fueran todos con su dinero a Israel, Estados Unidos dejaría de ser una potencia, tal como sucedió con la ex Unión Soviética, que cuando Gorbachev abrió las puertas a los judíos para que emigraran a Israel, esta potencia se vino abajo en 1989. Y con respecto a las 2 alas de la gran águila, todos deben de saber que la insignia con que se identifica la aviación militar norteamericana son las 2 alas de la gran águila. Usted puede ver esas alas en los costados de los aviones de guerra norteamericanos. Sigue diciendo Juan que cuando Israel huya al desierto, Satanás lanzará agua como un río para destruir a los judíos. Aquí se trata de los ejércitos del anticristo que se lanzarán al ataque, pero no lograrán su objetivo, porque la palabra de Dios dice que el enemigo vendrá como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Isaías 59:19. Y sigue diciendo Juan que la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Apocalipsis 12:16. Aquí el Señor puede usar algunos medios para salvar a su pueblo, ya sea por una reunión de emergencia en la ONU, donde haga que los enemigos se detengan en su avance, o también ya sea que en una forma literal la tierra se abra y se trague a los perseguidores. Y no sería la primera vez que este caso sucediera. Cierta vez se confabuló un grupo de envidiosos que quisieron quitar a Moisés del puesto que Dios le había dado. Pero esa rebelión le costó muy caro a Coré, Datán y Abirán, porque la tierra se abrió y se los tragó, y así vivos descendieron al infierno junto con sus parientes y todos los que lo seguían. Libro de Números, capítulo 16. Y sigue diciendo Juan que el dragón, al no poder destruir a la mujer, o sea, a Israel, entonces se fue a hacer guerra contra toda la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí se trata de los 144,000 judíos convertidos a Cristo, que con gran poder predicarán el Evangelio en medio de la gran tribulación. Y hasta aquí llegamos con esta enseñanza profética sobre la mujer y el dragón. Continuaremos.
una donna va gridando, oh mamma, anche un uomo va cercando la sua famiglia. Y siguiendo con el estudio sobre el libro de Apocalipsis, ahora pasamos a analizar el capítulo 13, que trata sobre la aparición de dos bestias, una que sube del mar y otra que sube de la tierra. Veamos la descripción de la primera, y dice Juan: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraban a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13, versículos 1 al 4. Con los detalles antes descritos podemos contemplar al anticristo, no en la figura del jinete montado en caballo blanco viniendo en son de paz, según Apocalipsis 6:2, sino a un dictador con características prepotentes ante el mundo. La palabra bestia aplicada a un hombre significa que sus instintos no serán racionales como los de un ser humano, sino que serán bestiales, influenciados por poderes satánicos. El profeta Daniel también tuvo una revelación futurista de 4 bestias que combatían en el gran mar. Las 3 primeras tenían semejanza a bestias comunes, como ser el león, el oso y el leopardo, y cada una de ellas representaba un imperio en el pasado, como ser Babilonia, el león, los medopersas, el oso, y Grecia, el leopardo. La 4ª bestia que vio Daniel no tenía ninguna semejanza con animales, pero eso sí era peor que las anteriores, y Daniel se limita a describirla como espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Daniel 7, versículos 3 al 7. Esta bestia aquí descrita se refiere a Roma, que fue el imperio que existió antes y después de la era cristiana, y que se convirtió en el terror de los que vivieron bajo su dominio en aquel tiempo. Principalmente la iglesia cristiana, que fue cruelmente perseguida y masacrada por el imperio de los Césares. Pero a Daniel lo que más le llamó la atención de esta 4ª bestia fueron los 10 cuernos que traía sobre su cabeza, y se quedó contemplándolos por un rato. Estos 10 cuernos representaban en forma simbólica a 10 importantes naciones europeas que resurgirían en el futuro como un residuo de la Roma antigua, y que hoy se están convirtiendo en un imperio con su moneda única conocida como el euro. Y mientras Daniel contemplaba a esos 10 cuernos, otro cuerno pequeño salió de entre los 10, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7, versículo 8. Este cuerno pequeño no es otro más que el anticristo o la bestia que menciona el apóstol Juan, ya que en este punto Juan menciona las mismas palabras de Daniel. Dice Juan que a la bestia se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Apocalipsis 13, versículo 5. Pero si retrocedemos un poco, vamos a encontrar que las 3 primeras bestias que menciona Daniel, simbolizando el carácter de los gobernantes de los imperios del pasado, como ser el león, el oso y el leopardo, Juan coloca estas 3 mismas semejanzas en una sola bestia. Apocalipsis 13, 2. Y cuando dice que se asemeja a un leopardo, esto quiere decir que la bestia va a actuar con una agilidad increíble
y con una astucia que no la ha tenido ningún gobernante. Y por supuesto que este personaje tendrá que ser muy inteligente, y posiblemente sobrepase al conquistador griego Alejandro el Grande, y no olvidemos que Grecia, simbolizada por el leopardo, ha sido la cuna de los inteligentes. La filosofía griega, aún en este tercer milenio, se sigue enseñando a los estudiantes en colegios y universidades. Explicamos que la filosofía exalta los valores humanos, pero rechaza totalmente la existencia de Dios. Y no solamente la filosofía, sino que la ciencia en general atribuye todos sus logros y descubrimientos al alto porcentaje del coeficiente humano, pero no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. La bestia apocalíptica será el modelo no solamente de los ateos indiferentes, sino de los que combaten a Dios. Juan dice que la bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Apocalipsis 13:6. Cierta vez, el autor del manifiesto comunista Carlos Marx levantó su puño con ira hacia arriba y dijo: quisiera vengarme de aquel que está allá arriba. Pero no se cumplió su deseo, porque en 1883 abandonó la tierra de los vivientes, y Dios siempre será Dios por toda la eternidad. La otra semejanza que ve Juan en la bestia es que sus pies eran como de oso. El oso era el simbolismo de lo que fue el imperio medo-persa, que por cierto no fueron muy inteligentes y usaban más la fuerza bruta que el cerebro. El oso es uno de los animales más pesados que existen y trituran todo lo que encuentran al paso, ya que algunos pesan más de 1 tonelada. Esta será otra característica de la bestia que vio Juan, aunque la semejanza solamente es en los pies como de oso. Esto quiere decir que no solamente impondrá leyes, sino que aplastará a todos aquellos que no las obedezcan, ya que Satanás le dará su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13:2. La otra semejanza de la bestia era que tenía boca como de león. El león era el símbolo del imperio de Babilonia, cuyo principal gobernante fue Nabucodonosor, cuya característica principal era la prepotencia y la falta de compasión, demostrado en la Biblia con las conquistas que hacía y que siempre lograba lo que se proponía. El orgullo y la soberbia era algo que no se disimulaba en este rey, por causa de tener la mejor ciudad del mundo. Cierta vez, paseándose en el palacio real, expresó lo siguiente: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4, versículos 29 y 30. Por estas palabras, Dios lo enjuició y lo humilló, enviándolo a comer hierba como los bueyes y viviendo como una bestia durante 7 años. Daniel 4, versículos 31 al 33. Esta misma característica de prepotencia, orgullo y soberbia estará en la bestia de Apocalipsis. Todo lo contrario de lo que es nuestro Señor Jesucristo, que es manso y humilde de corazón, dice Mateo 11, 29. Daniel dice que el anticristo hará su propia voluntad y se ensoberbecerá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Daniel 11, 36 y 37. Juan sigue diciendo que vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13, versículo 3. En todas las épocas ha habido gente descontenta con los dictadores, y algunos de ellos hasta han sido asesinados por sus oponentes. Y en este caso no se puede descartar un atentado en contra de la bestia. Dios puede permitir esto, que la bestia sea herida y muera. La Biblia habla de una herida, no de un dolor de cabeza, y esta herida puede ser causada por un arma de fuego. El mundo será impactado con esta noticia que difundan todos los medios de comunicación. Posiblemente la ciencia dará su veredicto que la bestia ha muerto. Pero después de un corto tiempo, Dios permitirá que resucite, y esta será la mejor credencial para que el mundo reconozca que la bestia es invencible. Y lo van a reconocer, no solamente como a un gran líder mundial,
sino como si fuera Dios. Y Satanás va a lograr lo que no logró con el Señor Jesucristo, que cuando el Señor ayunaba en el desierto, le pidió que lo adorara. Pero el Señor lo reprendió duramente y le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4, versículos 9 y 10. Pero cuando la bestia resucite de su herida mortal, toda la tierra se volcará en adoración al diablo, porque a él atribuirán el que la bestia esté viva, y por consiguiente también adorarán a la bestia y dirán: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13, 4. Este grito de alabanza que le dará el mundo servirá para que este personaje piense que no hay otro igual a él, y abrirá su boca en grandes blasfemias contra Dios. Pero a pesar de todo eso, el tiempo de su mandato será limitado, porque solamente se le darán 42 meses, o sea 3 años y medio. Porque aquí no se trata de Satanás ni de la bestia, sino de Dios, quien es el que controla todo y le marca el tiempo a cada uno aquí en la tierra. Por supuesto que a la bestia le gustaría que fuera más tiempo, máxime que a los dictadores les gusta morirse mandando, pero en este caso ya el tiempo está determinado. Y sigue diciendo Juan que a la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Notemos esta palabra, que se le permitió, y aquí el único que permite que sucedan las cosas es Dios. Si Dios no quiere, no sucede nada. En los tiempos pasados, cuando los israelitas se rebelaban contra Dios, principalmente por causa de la idolatría y por la afrenta que hacían a sus profetas, Dios no solamente permitía, sino que Él mismo los entregaba en manos de sus enemigos, como es el caso de Judá, que Dios los amonestó para que dejaran de servir y adorar a dioses paganos, y que no lo provocaran a ira. Pero ellos no hicieron caso, y Dios promete destruirlos y ponerlos por escarnio y por burla, y en desolación perpetua, para lo cual usa al rey de Babilonia, a quien llama Nabucodonosor, mi siervo. Este, por cierto, que no era ningún santo, sino un déspota que no sabía lo que era compasión. A este precisamente Dios no solamente le permite, sino que Él mismo lo trae para que destruya e incendie la ciudad de Jerusalén, y aún el templo de Salomón, que era lo más hermoso que tenían, fue pasto de las llamas. Jeremías 25, versículos 4 al 9. Si los judíos hubieran obedecido a los profetas de Dios, ese juicio nunca hubiera ocurrido. Y lo mismo sucederá en el tiempo de la bestia, que por cuanto el mundo no solamente ha rechazado a Cristo y al Evangelio, sino que en algunos países hasta han matado a los siervos de Dios, como sucede en España, Marruecos, África, la India, la China, etc. En América Central, las FARC, grupo guerrillero de Colombia, hasta febrero del 2001, habían matado 60 pastores e incendiado más de 300 templos evangélicos. Por esta causa de rechazo, de indiferencia, de burla y de ataque al Evangelio, Dios castigará al mundo, entregándolos en manos de la bestia. También dice Juan que la bestia hará guerra contra los santos y los vencerá. Explicamos que estos santos no se trata de la iglesia, porque ésta ya se habrá ido en el rapto mucho antes. Posiblemente sean los 144,000 judíos que ya en el capítulo 14 aparecen como que ya no están en la tierra, sino en el cielo, y Cristo está con ellos. Estas victorias que obtiene la bestia le van dando puntos de popularidad en todo el mundo, y dice Apocalipsis 13:8 que la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El Señor Jesucristo le dijo cierta vez a sus discípulos que no se alegraran tanto porque echaban fuera demonios, sino que se alegraran de que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida. Lucas 10:20. Y aquí hay algo importante que todos deben de saber, y es que si usted se muere sin tener su nombre escrito en el libro de la vida, mejor le hubiera valido no haber nacido en el mundo, porque su suerte no será mejor que la de Judas Iscariote. El mundo va a adorar a la bestia,
Y yo diría que el estado más degradante para una persona es que en vez de adorar a Dios, que es quien da vida a todas las cosas, mejor se postren y adoren a la bestia. La Biblia dice que su estado viene a ser peor que la de los perros y los cerdos. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Más adelante hablaremos de otro personaje que hacía falta, y se trata de la segunda bestia. Continuaremos.